Nos vamos a enfocar ahora en un aspecto particular de los rituales funerarios, en este caso de rituales funerarios relativamente modernos del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Enfocados en cómo se trata, ¿no?, algo que es tan delicado como la muerte de un niño pequeño, ¿no? Sofía Durant y Daniel Contreras han hecho un estudio en base al panteón de los santos inocentes en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Qué sucede cuando muere un niño en esa época? El ritual de los santos inocentes, de los niños, ya tenía un buen tiempo. Es un ritual católico, básicamente, que es traído con los españoles acá en Perú. El niño ya, de por hecho que muere muy joven, no tiene esa mancha del pecado, entonces va directo al cielo. Entonces, al morir el niño, se vuelve un angelito, ¿no? Porque, bueno, también está la idea, como te comentaba antes, la idea ya cristiana que decía Jesús: dejad que los niños vengan a mí. Desde ahí ya estaba todo configurado, ¿no? Entonces moría un niño y las familias más pudientes en Lima armaban todo un rito familiar en las casas, ¿no?, que se llamaba el velorio del angelito. El niño era vestido de blanco, era rodeado de flores, era colocado sobre una mesa. Hay un cuadro de José Efio que relata muy bien esta escena. Está la madre llorando, ¿no?, desconsoladamente en una esquina, está la familia alrededor de ella dándole pisco, y en el centro el niño, y frente al niño una pareja bailando marinera. ¿No? O sea, imagínate esas imágenes muy íntimas, que es ese choque entre la pena familiar y la gravedad que tienen ellos, que le dan a la familia, porque en verdad están enviando un niño al cielo, ¿no? Incluso había un pésame en esa época, ¿no?, que era las familias: ojalá Dios te dé más vida para que puedas enviar más niños ángeles al cielo. Pero, ¿por qué se tienen que retratar? Bueno, hay que resaltar que la fotografía se une al ritual porque lo ve de una forma mercantilista, es decir, es una opción más de retratar, ya sea muerto o vivo, al niño, y así poder tener más ganancias para el estudio fotográfico. Habían tres formas de tomarle foto a un niño: aparentando dormir, aparentando estar vivo, o simplemente sin apariencia, el niño solamente en su cajón, ¿no? Iba el fotógrafo, tomaban la foto, tenían que sacar al niño bajo el sol, porque en esa época no había luz eléctrica, entonces tenían que, no había estas luces de estudio, entonces tenían que apoyar la luz del día, ¿no? Imagínate, tomaban la foto y el fotógrafo se iba, ya después entregaba la placa. Este rito del velorio angelito terminaba cuando ya la familia empezaba ya a sentir los olores de descomposición del cuerpo, ¿no? Entonces ahí procedían a llevarlo al cementerio. ¿Y por qué ponerlo en la lápida? En realidad todas las lápidas que hemos estudiado junto con Daniel Contreras, todas se parecen, tienen el mismo estilo, ¿no? Sin embargo, con la fotografía ya le das otro aspecto a la personalidad del niño que se murió, ¿no? Quizá la forma más interesante de aproximarnos a los ritos de la muerte es estudiar las formas en que las sociedades hoy, en diferentes partes del país, pero en general en diferentes partes del mundo, celebran la muerte, celebran y tratan de conjurar estos efectos nocivos que puede tener la muerte, tanto a nivel individual como a nivel social. Y para eso, en realidad, hay que recurrir a un experto. Y en el Perú, el etnólogo que se ha dedicado a estudiar la muerte de manera más sostenida a lo largo del tiempo es el doctor Luis Millones. Hemos estado visitando al grupo de investigadores que puso la muestra de los santos inocentes y lo que ellos nos decían es eso, ¿no?, que en la escatología, las ideas respecto a la muerte, ¿no?, la cristiana, digamos, se tiene la noción muy fuerte de que los niños puros se van directamente al cielo, ¿no?, de que son ángeles básicamente. Hay variantes, ¿eh? Yo he escuchado unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, de que los niños sin bautizar no van al cielo. Van al limbo, claro, eso es otra cosa. Sí, pero van al limbo con una variante. Van al limbo, que es un sitio oscuro,
están allí, y entonces lo que sucede es que cada cierto tiempo Cristo mete la mano al limbo. Entonces jala del ombligo al niño que tiene la fortuna de estar por ahí, entonces los jala y entonces suenan las campanas, viene la luz del cielo y ese niño sube al cielo. Los rituales de la muerte, digamos, los que preceden a la muerte, es un tema interesante etnográficamente hablando. Es extraordinario, ¿no? Alguna vez entrevisté a alguien en el Cusco, vi un entierro. El muerto se vele de acuerdo a la tradición más o menos cristiana, y vi una vez una cosa muy peculiar: el hermano del muerto se vestía con las ropas del muerto y aconsejaba a la esposa, a la viuda, de lo que debía hacer. Entonces decía: nada, tú tienes la carne todavía fuerte, puedes tener hijos, así cásate, para que no estés, tienes que buscar un hombre, todavía estás en edad de tener más hijos, pero hablaba en primera persona como si él fuese un muerto. Como una inversión interesantísima. Hace unos 20 años más o menos, la legislación peruana en cuanto a los cementerios cambió y por primera vez se permitió que los cementerios fueran proyectos privados. Esto es interesante básicamente porque a partir de ese momento se tuvo que diseñar un cementerio. Todos los cementerios anteriores, hechos por municipalidades o por beneficencias, tienen más o menos el mismo trazo. Justamente estamos con el arquitecto José Orrego, que ha diseñado varios cementerios en Lima, particularmente en el que estamos ahora, los Jardines de la Paz. Arquitecto, ¿cómo se diseña un cementerio? Dentro del proceso cultural que significó introducir el concepto de enterrarse al suelo, hubo un proceso que ya creo que ha sido asimilado por nuestra sociedad, que era que había cierta rechazo a enterrarse al suelo porque había la sensación de que el muerto no queda protegido. Uno estaba acostumbrado a enterrarlo en un nicho es casi un espacio, un contenedor que uno lo tapa, con lo cual había la sensación de protección. Eso en el tiempo, digamos, ha cambiado. Hoy día existen, pues, desde tumbas simples hasta tumbas cuádruples, ¿no? O sea, existe además la idea de enterrarse en niveles, que también es un concepto nuevo. Pero el rito mismo de enterrarse en el suelo, pues, obligó a tener que fabricar, pues, desde elementos nuevos como el descensor, por ejemplo, ¿no? Que era un artefacto nuevo que permitía que uno haga el rito de colocar el ataúd y descenderlo, y de ahí empezar a tirar las lampadas, digamos, en este proceso de ir despidiendo al muerto, ¿no? Ahora, las personas que se entierran aquí no son necesariamente todos católicos o cristianos, ¿no? El cementerio, este parque en particular, no es tan confesional como otros cementerios. Justamente parte del reto original, cuando se diseñó el cementerio, era diseñar, pues, un espacio que permitiera albergar cualquier tipo de ceremonia. Y por eso es que, tratando de abstraer cuál era el tipo de capilla que pudiera albergar actividad ecuménica, llegamos a la pirámide, ¿no? Era una figura geométrica omnidireccional, ¿no? Y al ser omnidireccional permite esa actitud ecuménica, ¿no? Que permite desde actividades y ritos católicos hasta cualquier otro tipo de rito personal o privado que uno quiera desarrollar antes de pasar a un proceso de cremación o antes de pasar al rito mismo del entierro, ¿no? Este es el corazón del cementerio, pero a su vez ese es el lugar donde los rituales de la muerte, los rituales presentes que celebramos nosotros para nuestros propios muertos, se van a realizar. José, ¿cómo se concibió esto? ¿Cuál es la secuencia de eventos que se tienen que centralizar aquí? Al arribar con el féretro, para poder proceder al rito de la ceremonia con cuerpo presente, uno inmediatamente lo colocaría en esta plataforma, ¿no? Si uno procede a la ceremonia de la cremación, inmediatamente se levanta esta puerta y pasa el féretro, y de esa manera se cumple con el rito en este espacio. De ahí viene ya un proceso industrial, que es el proceso de la cremación, ¿no? Que pasa al otro lado, donde el edificio además tiene esa expresión, y se crea esta dicotomía entre la parte espiritual y la parte industrial, que es el proceso de la cremación, ¿no? En realidad, en las sociedades que estudiamos en el pasado, vemos dos tipos de comportamiento.
Uno que es un comportamiento muy regular y muy regido y que realmente vemos en los entierros que corresponden a las clases más bajas, ¿no? Donde todas las tumbas son iguales. Pero en las tumbas de la gente rica, en las tumbas grandes, la señora Zipán, piensa, o las señoras de Moro, etc., vemos más bien un ensalzamiento de la identidad, es decir, un intento muy consciente de reconstruir quién fue la persona. Eso no hay en el cementerio moderno. No, en el cementerio moderno te diría que, si bien es cierto, hay una especie de democratización, digamos, de la muerte, en el sentido de que todos terminamos en un parque. Existen productos diferenciados, existen tumbas más grandes, menos grandes, existen tumbas de diferentes características, pero la lectura final es que todos estamos en un mismo lugar. Bueno, yo pienso que es también por un tema de proceso cultural, digamos, hoy día, por las razones que fueran, existe un mayor compromiso con el medio ambiente, o sea, uno podría imaginar que enterrarse en un parque es mejor que seguir construyendo edificios que se van a deteriorar inevitablemente, ¿no? En conjunto, lo que hemos podido averiguar es que la muerte claramente es un momento de potencial crisis. Cuando una persona muere, cuando una persona acaba su vida, ¿no?, se produce un vacío que puede generar todo orden de crisis y de problemas. Continuará la familia, ¿no es cierto? Podremos mantenernos en el futuro cuando ya no esté nuestro padre o nuestra madre para sostenernos, ¿no? ¿Qué pasará con nuestra vida si uno de nuestros hijos muere antes que nosotros? Pero no solamente eso, porque si pensamos en una escala mayor, la muerte de un individuo importante, de un gobernante, de un líder político o social, incluso de un empresario que le da trabajo a cientos de personas y cuya muerte puede generar, ¿no?, que sus empresas acaben, quiebren, y por lo tanto la inestabilidad se proyecte fuera de su familia entre todo el conjunto de individuos que viven de su trabajo. Es decir, que todas estas potenciales situaciones se generan en este momento de la muerte y generan una situación anímica de inestabilidad. La muerte es entonces un tema delicado, pero es un tema que tiene un enorme impacto en las sociedades, que nosotros ahora ponemos un poco al costado y que solamente es el fin, pero como hemos visto, para muchas sociedades no es el fin de la vida, sino es un paso más que además no sale de la sociedad, sino que sigue cumpliendo un rol. Los muertos, los malquis, ¿no es cierto?, retornan y nos regresan las riquezas de la naturaleza, pero para eso tenemos que asegurarnos que los hemos tratado correctamente, que hemos cumplido el ritual que nos da paz a nosotros y que le asegura la vida eterna a nuestros difuntos.